Hola, 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 hola amigos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van? ¿Cómo están todos? Hoy estamos desde un escenario completamente negro, pero muy atractivo. Vamos a seguir con este podcast. Hoy estamos en el capítulo número 14. Se finaliza hoy la segunda semana. Es increíble cómo pasa el tiempo de rápido. Y espero que estés disfrutando, que estés aprovechando y que estés aprendiendo. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre la epigenética. Habíamos tocado brevemente esto en otro podcast y ahora vamos a verlo desde un aspecto tal vez un poco más práctico. Así que toma agenda, toma un cuaderno, toma apuntes, alístate y disfruta de este podcast. Vamos a aprender juntos. Ahí vamos. Bueno amigos, vamos a hablar sobre la epigenética. La epigenética, que es sobre la genética. Hay un adagio popular, un dicho popular que dice que como es arriba, es abajo. No sé si lo has escuchado. Como es arriba, es abajo. ¿Qué sucede si en tu mente creas una experiencia aquí en el arriba y este es el abajo? Si en tu mente crearas una experiencia tan fuerte, más fuerte que esas experiencias emocionales del pasado que tal vez fueron negativas, tal vez una desilusión amorosa, tal vez un fracaso empresarial, tal vez algún comentario o algo que te hizo una persona cercana a ti, a tu familiar. Yo sé que también incluso hay acontecimientos que son muy duros para algunas personas que tienen que ver con su intimidad, abusaron de ellos y lo siento, no trato de minimizarlo en este momento, ¿ok? Me empatizo contigo y creo que es muy malo que eso haya pasado. Pero ¿qué pasaría si tú creas una experiencia en tu mente altamente fuerte, mucho más fuerte que esa experiencia emocional del pasado y que tu cuerpo responda a esa experiencia nueva que estás creando en tu mente? ¿Será que puedes mover la mente y el cuerpo del pasado a una versión del futuro distinta? ¿Puedes sacarlo de allá, de ese dolor, a una versión del futuro distinta? Pues de eso se trata este podcast. La experiencia interna más fuerte que experiencias del pasado, cuando tienes experiencias más fuertes que las experiencias del pasado, o sea, experiencias internas, aquí en la cabeza, allá en esa mente subconsciente, en esas ondas alfa de las que hablamos en el podcast pasado, si creas allá una experiencia mucho más fuerte que tus experiencias del pasado, entonces tú podrías cambiar el futuro de tu cuerpo, tú podrías cambiar tu destino genético. Pero para entender lo del destino genético y los genes tenemos que entender un poco qué son, y te voy a dar algunos datos. Te voy a pedir también disculpas si algunos datos no son precisos o no son exactos. Yo no soy un médico, no soy un científico, soy un amateur, soy un entusiasta. Trato de dar la información verídica, pero esto es un podcast donde yo te comparto lo que voy aprendiendo, algunas de mis notas, algunos de mis conceptos, algo de lo que voy aprendiendo, ¿ok? Si digo algo mal, si digo algún término o algo que no sea correcto, por favor déjamelo en los comentarios constructivamente, con respeto, lo voy a recibir muy bien y te voy a agradecer por corregirme. Déjamelo en los comentarios y ahí vamos a estar todos muy chéveres. Si estás viendo esto en YouTube, pues recuerda ahí suscribirte, en la campanita y esas cosas que sabes que tienes que hacer, o si lo estás viendo en Spotify o en alguna plataforma de audios, pues suscríbete al podcast para que te lleguen las notificaciones cuando haya un podcast nuevo, ¿ok? Y si estás en el grupo privado de Telegram, déjame los comentarios aquí abajo, que aquí es donde voy a tener más interacción. ¿Listo? Entonces, existen distintos tipos de proteínas dependiendo de la parte del cuerpo. Existen proteínas que nacen del estómago, proteínas que de los ojos, proteínas que de ciertos sistemas, proteínas de la cabeza. Existen muchos tipos de proteínas y yo no sabía, yo pensé que eran solamente proteínas animales y proteínas vegetales, pero existen distintos tipos, muchos tipos de proteínas, muchísimos, que se producen en distintas partes del cuerpo y terminan teniendo otros nombres, ¿vale? Entonces, la expresión de la cada célula del cuerpo, excepto los glóbulos rojos, producen proteínas. Cada célula del cuerpo, excepto los glóbulos rojos, producen proteínas. La expresión de la proteína es la expresión de la vida, porque son responsables de las estructuras de tu cuerpo y de mi cuerpo. La proteína es la expresión de la vida, ¿vale? Hay otro término acá muy interesante que es los genes. ¿Qué son los genes? Los genes podemos mirarlos como una biblioteca de potenciales. Una biblioteca de potenciales.
¿vale? Una biblioteca de cosas, sí, potenciales que podrían pasar, o sea, tienen como la magia. Existía el mito, después del descubrimiento del genoma humano hace muchos años, que las personas heredaban enfermedades. Existía ese mito, las personas heredan enfermedades y lo hemos escuchado, incluso aún lo escuchamos y muchos creemos ese mito. Mi mamá tuvo diabetes, entonces yo tendré diabetes, mi mamá tuvo esta enfermedad, entonces yo tendré esta enfermedad. Y en uno de los podcasts les conté incluso la historia de mi papá que había tenido cáncer muy joven y por algún tiempo o por algunos cortos lapsos de mi vida yo pensé que me iba a tocar algo así. Mi papá sufrió y falleció por problemas del corazón, mi mamá tuvo algunos problemas también del corazón y yo decía pues me va a tocar. Creía eso, pero también mi papá hace mucho me dijo, cuando él sabía que yo tenía ese miedo y trataba de evitar ese tema, y es algo con lo que pues constantemente estoy como reforzando los conceptos buenos en mi cabeza, pero mi papá me dijo, esto no te va a pasar a ti, hijo, esto no te va a pasar a ti ni a tu hermano, no te preocupes. A mi papá le pasó porque se enfocó en eso. El tema para otro podcast y creo que ya lo había mencionado en los podcasts. El punto es que ese mito de que las enfermedades se heredan está desmentido. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que lo demuestran que menos del 1% de las personas nacen con afecciones genéticas, como diabetes, con afecciones genéticas, como diabetes, como tipos de anemias o algunas de estas enfermedades que se crean, digamos que desde la cuna, menos del 1%. El otro 99% se crean a partir del estilo de vida, se crean a partir de comportamientos, se crean a partir de decisiones. Para que una célula produzca una proteína, se debe regular un gen. Si entiendes que el gen no crea enfermedades, ¿qué causa que se estimulen esos genes? ¿Qué causa que se estimulen? Entonces mira esto, el 99% se crean a partir del estilo de vida. Es decir, que si tu mamá tuvo diabetes, o bueno, tu mamá no, una señora tuvo diabetes y el hijo nace también tiene diabetes, el problema no es que se lo haya heredado, perdón, el problema es que le heredó los mismos hábitos, por ejemplo, alimenticios, o hábitos de vida, o la misma forma de pensar, el mismo estilo de vida. Entonces, si vives igual a tus papás, o a tu papá o a tu mamá que tuvo esa enfermedad, pues tú vas a tener esa misma enfermedad. No te heredó los genes, te heredó los hábitos. Pero ¿cuál es lo bueno de esto? Que los hábitos se pueden cambiar, por lo tanto los resultados también se van a cambiar. Entonces, si el gen la proteína se debe regular con un gen, está la proteína y la tienes que regular con un gen. Y si el gen no es el que crea la enfermedad, ¿qué causa que el gen se estimule de alguna manera para generar enfermedades? Lo que lo hace es el entorno. ¿Recuerdas que vamos a hablar en un podcast que básicamente el entorno, las células reaccionan a su entorno? Entonces nuestro entorno interior realmente es el entorno exterior de las células, ¿sí? Entonces si nuestro entorno interior está mal, porque se producen emociones, se producen químicos que alteran ese entorno interior, que termina siendo el entorno exterior de las células o de los genes. Es decir, está el gen y tiene su entorno exterior. Su entorno exterior somos nosotros, ¿cierto? Entonces, si ese entorno exterior está alterado o es un entorno malo, entonces el gen reacciona mal y se genera la enfermedad. Esto ya lo habíamos visto y eso mismo nos pasa a nosotros. No podemos controlar en algunos puntos nuestro entorno, pero lo que genera nuestras enfermedades, no las enfermedades, es que reaccionamos de alguna manera negativa al entorno. Por eso tenemos que aprender a estar tranquilos y en control, ¿ok? Entonces, te has preguntado si hay dos tipos de personas que trabajan en el mismo entorno, en el mismo lugar, en las mismas condiciones y los dos están expuestos a las mismas sustancias cancerígenas o enfermedades. ¿Por qué uno se enferma y el otro no? Eso es porque los genes son iguales, pero no son los genes los que crean la enfermedad, es nuestra reacción al medio ambiente, es nuestra reacción al entorno, ¿ok? Cómo comenzamos a mirar o cómo miramos el medio ambiente es lo que causa realmente la enfermedad. No son los genes, no son enfermedades heredadas, es la reacción, es nuestro comportamiento, es lo que miramos, es lo que nos decimos. Eso es súper importante y muy fundamental que lo tengamos claro en nuestra vida, para que estemos constantemente analizándonos y filtrando o puliendo nuestra reacción. Y hay métodos para hacerlo y espero que podamos ahondarlos a lo largo de Mentalidad 365.
Es posible que puedas dar indicaciones al gen antes que al entorno. Es decir, si no puedo cambiar el entorno, entonces puedo cambiar el gen. Si no puedo cambiar lo que pasa externo a mí o lo que pasa externo al gen, podría cambiar o darle indicación al gen para que no sea condicionado por el entorno. Entonces la pregunta o la respuesta es sí, tú puedes darle indicaciones al gen, ¿ok? Si alguien se despierta todas las mañanas y busca la misma emoción, siempre te despiertas por la mañana y te dice las mismas cosas, piensa las mismas cosas, siente las mismas cosas, entonces no va a cambiar porque no hay un material distinto para hacer nuevas cosas. Dos gemelos que tienen el mismo genoma, ¿por qué uno muere a los 50 y otro muere a los 80? Es como interactúan con el entorno. ¿Por qué son dos gemelos que tienen los mismos genes o el mismo genoma? ¿Por qué uno muere más joven y el otro más viejo? Porque interactuaron o reaccionaron distinto al entorno. Entonces lo que tenemos que intentar hacer o lo que debemos hacer es interactuar distinto al entorno. Es decir, darle la indicación al gen de cómo reaccionar al entorno. Darle la indicación a nuestra cabeza, a nuestro cerebro de cómo reaccionar a lo que nos está pasando. Y es un reto, es complejo, pero podemos hacerlo. Algunos datos científicos que anoté que se me hacen interesantes, pero esto no es un podcast científico, solo te los quiero dar para que te des cuenta. Existen 140.000 proteínas y deberían haber 140.000 genes, pero cuando hicieron un estudio y los midieron se dieron cuenta que solo expresamos 23.688 genes. ¿Cómo es posible que hayan más proteínas que genes para producirlas? ¿Cómo es posible? Entonces es posible porque en un solo gen hay variaciones o hay miles de variaciones que hacen que la célula genere distintos tipos de proteínas. Ahora, si la rutina del futuro predecible está condicionado por las emociones del pasado, ese sería el evento que ha comenzado a influir en tu expresión genética. Ojo, tú vives y normalmente vivimos con una rutina de nuestro futuro predecible. ¿Cómo sabemos que nuestro futuro va a ser predecible o que vas a tener ciertos problemas genéticos? ¿Por qué? Porque estás condicionado por las emociones del pasado, por los hábitos, por lo que pasó, por esas emociones fuertes. Así que lo que necesitamos hacer es lograr cambiar esos eventos para influir en nuestra expresión génica, se llama esto. Mira, hay algunas historias muy chéveres que contaba el doctor Joe Dispenza. Llevaron a personas con diabetes de tipo 2 y las exponían en una hora de comedia. Una hora de comedia, tenían diabetes tipo 2 y las exponían en una hora de comedia. Y les pidieron a esas personas que calificaran de 1 a 5 qué tanto o qué tan bueno la habían pasado, qué tantos se rieron. Ellos, la mayoría pusieron que era 5, o sea, se rieron más de una hora seguida, estuvo muy bueno el comediante, seguro era alguien mejor que el Jeff. Entonces, por lo que realmente los médicos, más que medir qué tanto se estaban riendo, eso no era lo interesante, lo que ellos estaban midiendo y que midieron antes y después de la comedia era la expresión génica. La expresión génica, para ver si el cambio de su estado emocional podía en una hora seleccionar e instruir nuevos genes. Lo que estaban midiendo era ver si en esa hora realmente ese estado emocional de alegría, de felicidad, de carcajadas, podía ahora seleccionar nuevos genes. Y lo que descubrieron y se dieron cuenta midiéndolo es que más de 20 genes se regularon. ¿Listo? Más de 20 genes se regularon y cambiaron por cambiar su estado de ánimo. Al cambiar su estado de ánimo pudieron crear nuevas proteínas. ¿Listo? Pudieron crear nuevas proteínas. Hay algo aquí que es muy importante que sepas. Nuestras emociones son las que tienen el factor clave para hacer que nuestros genes se regulen, al alza o a la baja. Los genes son como las luces del árbol de Navidad. Se encienden y se apagan. Más que encenderse y apagarse, en realidad se regulan con las instrucciones del entorno de la célula. ¿Ok? Se regulan. Entonces, si el entorno de la célula les dice algo, se regulan para abajo o para alto, o para arriba. Si el gen se regula al alza, es un gen saludable. Pero si el gen se regula a la baja, comienza a producir proteína más débil. ¿Listo? Entonces, el entorno es el que da indicaciones al gen. Y producto final de una experiencia en su entorno se denomina emoción. El producto final de la experiencia en su entorno se denomina una emoción. ¿Vale?
Entonces, estas emociones fueron las que intentaron, pues, de alguna manera intentaron hackear alguna de estas emociones con este experimento, poniéndolos a que se rieran y a que la pasaran bueno, para saber qué era lo que había pasado y cómo podrían cambiar esos genes. Y se dieron cuenta que sí podían regular los genes con estados emocionales. Alguna de las respuestas podría ser, pues nos vamos a reír y a ver stand-up comedy todos los días. Sí, puede ser bueno, ¿no? Puede ayudar porque nos estamos así riendo y estamos pasándolo bien, ¿vale? Pero hicieron otros estudios, hicieron otros análisis bastante interesantes, El doctor de Dispensa tomaron un grupo y su gente tomaron un grupo de personas y las midieron sus expresiones genéticas y durante 4 días se propusieron que iban a trabajar para que pensaran en buenas emociones. O sea, estas personas tenían que pensar en buenas emociones, pensar en buenas cosas, emociones elevadas, cambiar su estado interno y ellos querían que pudieran darle indicaciones al gen antes que al medio ambiente, es decir, podrían darle indicaciones desde su cabeza, propiciarlas, ¿listo? Es decir, al gen tenían que decirle cómo sentir y qué producir antes que el medio ambiente lo haga, tenían que predisponer el gen. Eso era lo que estaban tratando de medir. Y esto fue lo que pasó con alguno de esos genes durante solamente 4 días haciendo estos experimentos o haciendo esta medición. Recuerda, les dijeron, vas a pensar cosas bonitas, piensa bonito, piensa chévere, piensa todo bien, elévate. ¿Listo? Algún tipo de meditación. Y eso fue algunos cambios. El gen que produce nuevas neuronas, es decir, la neurogénesis, en respuesta al aprendizaje y a las nuevas experiencias, fue activado. El gen para la reparación celular también se activó. Es el gen que estimula las células madres que reparan los tejidos dañados. Este se activó, es decir, hubo regulación en todo el cuerpo. Imagínate eso, regular tejidos, mejorar tejidos, sanación. El gen para el estrés oxidativo estaba regulado al alza para que el cuerpo pudiera regular la salud y el equilibrio. O sea, al alza recuerda que es bueno, se reguló al alza. Los genes como los antioxidantes, los anticancerígenos, el antienvejecimiento, los antineurodegenerativos de las neuronas, los antiinflamatorios y los antimicrobianos fueron activados. Todo esto pasó con solo 4 días. 4 días. El gen para construir estructuras celulares se activó, más íntegro y con más regeneración en la célula. Y se activaron 3 genes que comenzaron a ir eliminando. El crecimiento del cáncer en los tumores. Genes para el equilibrio hormonal también se estimularon en 4 días. Aumentaron 8 genes. Imagínate todo esto. Tan solo en 4 días. Tiene sentido que tú no estás condenado por tus genes, sino que eres tu propio ingeniero genético. Apréndete este término, ingeniero genético. Tú puedes ingeniar, diseñar tu genética, puedes manejarla, construirla, restaurarla. Brutal. Puedes sanar enfermedades. Lo que también se dieron cuenta es que se pueden sanar enfermedades enfermedades complejas o enfermedades raras como el Parkinson, como la esclerosis, el lupus o enfermedades que incluso la ciencia médica aún no tiene solución. ¿Cómo se hizo eso? Cuando la persona comienza a sanar, están regulando genes nuevos al alza o lo están regulando a la baja o están regulándolos a la baja los que tienen que ver con enfermedades o desequilibrios. Es decir, los genes que están regulados al alza los están mejorando. ¿Listo? Esto pues está ayudando a regularse. Y los genes, se me perdió aquí donde estaba. Ahora, ¿cómo se hizo? Bueno, ya, listo. Los genes los regularon al alza y los genes de las enfermedades los regularon a la baja, es decir, para que no hubiera más enfermedades o todos los genes que tenían que ver con enfermedades o desequilibrios. Ahora, es posible hacer que la meditación o la práctica completativa, y aquí es donde entra la parte práctica, esto fue, digamos que algo que ayudó muchísimo, y ponle cuidado a esto que es muy interesante, ya vamos terminando. Es posible hacer que la meditación o la práctica completativa diaria ayude a alargar la vida. O sea, mira lo increíble que es esto. Los genes no solo para restaurar, sino para alargar la vida. Entonces,
Es posible que estas prácticas de meditación o algún tipo de meditación lo pudiera hacer. En el 2017 hicieron un estudio y las personas que estudiaron tenían que escoger un tipo de meditación. Y el compromiso era que tenían que meditar por mínimo 5 días a la semana durante 60 días. ¿Listo? Tendrían que enseñarse ellos a autorregularse y a cambiar su estado interno. Y una de las prácticas era escoger algún tipo de meditación. Lo que hicieron los científicos fue medir algo llamado los telómeros, que son como unos cordones que van en los extremos del ADN. Nosotros probablemente no vamos a ver esto nunca, a menos de que nos pongamos a estudiarlo bien, pero entiende que son como unos cordoncitos que están en los extremos del ADN. Cada vez que una célula se divide 50 o 70 veces, pierde un poco de esto. Y el estrés y sus hormonas se aceleran, el estrés y las hormonas se aceleran y hacen que se acorte, ¿listo? Los estrés y todo esto hace que se acorte. Y así es como puedes medir tu edad biológica, que puede ir distinto a tu edad cronológica, ¿listo? Tu edad biológica es lo que tu cuerpo tiene de vida. Entonces ellos querían ver si esos telómeros podrían alargarse, porque al alargarse, técnicamente alargarían la edad biológica de las personas. El 74% de las personas alargaron sus telómeros. El 74% de las personas. Algunos añadieron 8, 12, 4, 8, 12 días de vida a sus vidas, solo haciéndolo durante 5 días por 60 días. 5 días a la semana por 60 días, es decir, en 2 meses. Alargaron 4 a 12 días. Imagínate que tú pudieras alargar 4 días cada 2 meses. Entonces en un año podríamos alargar 24 días, un mes más de vida biológicamente, en un año. O sea que en 10 años alargamos un año de vida. Esto es brutal, esto es brutal. Entonces, la energía influye en la materia, la energía influye en la materia y no depende de ella. Bueno, estos son algunos comentarios que tomé. Bueno, y otra cosa que dijeron fue que analizaron, lo que le preguntaron fue a otros científicos también durísimos, les dijeron, venga, si esto depende del tiempo, esto que les estoy diciendo, la cifra, los 4 días, pero les dijeron a otros científicos, el equipo del doctor de Dispensa, le dijeron, ¿qué pasaría, señores, si estuviéramos en un plano donde no existe el tiempo, donde pudiéramos dar un salto cuántico, donde las personas pudieran reparar sus telómeros de una manera mucho más rápida, que no, o sea, es casi que, sí, como revertir el tiempo, dar más vida? ¿Sería teóricamente posible? Y los científicos se quedaron pensando y dijeron, sí, es teóricamente posible. Si haces un salto cuántico, no puedes pelear con la física. Entonces sí es posible. Y entonces estos dijeron, eso es suficiente. Así que una persona logró en 4 días cambiar o alargar sus telómeros. ¿Por qué? Porque es un salto cuántico. Porque recuerda que cuando te elevas y cuando estás más allá del tiempo, del entorno, de las personas, en ese punto ya no estás condicionado por el tiempo. Así que los cambios que hacen son cambios cuánticos que se manifiestan ahora en tu vida. Y esto es brutal. Yo sé que este podcast está un poco, tal vez para algunos, algo enredado, algo técnico, pero es algo que quería compartir. Y quiero terminar con estas 2 pequeñas historias de personas que lograron mejorías en su genética a partir de controlar su entorno, de controlar cómo reaccionar a su entorno y realmente mandar primero la instrucción antes que al entorno. Entonces había una persona que tenía Parkinson, una señora que tenía Parkinson. El Parkinson pues estaba re grave, la señora no podía masticar, le salía saliva porque no podía controlar. El Parkinson es cuando las personas empiezan a temblar por una descomposición, creo que es dopamina en algunas partes del cerebro, creo que es algo así. Entonces la persona tenía un Parkinson muy fuerte y llevaba mucho tiempo con ese Parkinson, no podía ni ponerse de pie. Esta persona se metió en una inmersión de estas de 4 días que hace el doctor Joe Dispenza, y en 4 días la persona se curó del Parkinson. A mí todo esto me causa mucho asombro, mucha impresión. Sé que este podcast está un poquito largo, debía haberlo dividido en 2, pero ya se fue todo en uno. Pero me causa mucha impresión porque son de las cosas y los milagros sobrenaturales que hacía Jesús. Y lo que me causa impresión es que la ciencia los está validando. La ciencia está diciendo que es posible, que todos esos milagros eran posibles, que eso no son historias, que realmente son posibles, que tal vez, no sé, Jesús los llevaba a un estado muy alto de conciencia, o su fe misma los llevaba a un estado de conciencia mucho más alta donde se generaban estas sanidades. Esta señora lo hizo en 4 días.
4 días sanó un Parkinson. Ustedes saben que es una enfermedad que muchos médicos y la ciencia dice que no se puede curar, pero con estos métodos sí. Es increíble. Hay otra historia de una persona que duró 2 años haciéndolo y trabajando. Tenía una enfermedad ósea, una enfermedad que había sido producida por algunos traumas de su niñez, cuenta el doctor, y ella duró 2 años trabajando y trabajando en su cabeza porque pues seguía con su vida. Y en la vida pues habían altibajos, momentos buenos, momentos malos, pero ella seguía enfocada todos los días porque ya sabía que era su propia ingeniera genética y ella sabía que tenía que llegar a ese punto y a ese lugar en la mente donde tenía que lograrlo y empezó a trabajar y a traer en su mente. Supongo yo que empezó a hacer meditaciones y a hacer este tipo de cosas. Se demoró 2 años, pero después de 2 años esa enfermedad donde decían que era incurable, que era una enfermedad con la cual ella tenía que morir, con una enfermedad ósea que era muy rara, ella logró sanarse. Ella logró sanarse, 2 años se demoró, pero logró sanarse. Y cuando ella se paró en tarima a contar que se había sanado de esta enfermedad que era súper compleja y súper difícil, ella se paró en tarima. Había otra persona que coincidencialmente también tenía una enfermedad como esa, muy similar, y la escuchó y dijo: si tú pudiste hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y entonces esta persona empezó a trabajar. Después de ese hito de 2 años, esta persona trabajó y lo hizo solamente en 3 meses. Ella ya lo hizo en 3 meses. ¿Por qué? Porque esta primera persona que lo hizo en 2 años pues puso un récord, ya puso una vara, ya dijo: es posible. Y cuando alguien dice esto, si este lo hizo, pues yo también puedo hacerlo. Así que hay muchos casos, muchas enfermedades. Hay personas que ahora ven, después de hacer todo este tipo de cosas, ahora ven porque perdieron la vista por alguna razón y ahora pueden ver. Y termino diciendo esto y termino el podcast comentándote esto. La salud es igual de contagiosa a la enfermedad. Es la frase con la que terminó el doctor Joe Dispenza. La salud es igual de contagiosa a la enfermedad. Estamos muy acostumbrados siempre a replicar o a creer que se replican las cosas negativas, a creer que se replica la enfermedad, a creer que solamente se replican los vicios, a creer que solo se replican las malas amistades. Pero y la parte buena, los buenos momentos, los buenos pensamientos, la gratitud, las personas y la salud también es contagiosa. Esto fue lo que pasó con estas 2 señoras. Una lo hizo en 2 años, contagió que era posible y contagió la salud. Pero también es contagiosa la enfermedad. Pero ¿qué tal si nos centramos ahora en la salud? Pues bueno, amigos, esto era el podcast del día de hoy. Se nos fue mucho más largo, creo que ha sido el podcast más largo hasta el momento de hoy, pero es un tema que quería tratar en un solo podcast porque sé que es un poco complejo, es un poco densa la información. Lo único que quiero es dejarte un resumen. La genética no determina tu futuro, cómo naciste o el de tus padres, no determina cómo vas a terminar, no determina tus enfermedades. Todo esto fue solamente un podcast de argumentación para decirte que hay ciencia que valida esto y que si tú aprendes a controlar el entorno, cómo reaccionar al entorno, no controlar el entorno lo podemos controlar, pero si aprendes a reaccionar correctamente al entorno y aprendes a tu mente educarle y enviarle dirección, enviarle instrucciones a tus genes a través de meditación, de decirte cosas buenas, de agradecer, de estar feliz, de procurar serlo, de ayudar a los otros. Si tú te preocupas y procuras hacer esto, puedes cambiar tu vida, puedes sanarte de enfermedades, puedes sanarte de esa ansiedad, de esa depresión, puedes sanarte de todas estas cosas que nos están afectando y que pueden quitarnos vida, nos está costando vida, ¿ok? Así que gracias por acompañarme, gracias por estar aquí conmigo, espero que lo hayas disfrutado. Si estás en YouTube, recuerda ahí suscribirte. Si estás en Telegram, pues déjame un comentario. Si estás en podcast, suscríbete al canal. Haz algo para que te enteres cada vez que subamos un nuevo podcast y estés conectados. Te invito, por supuesto, a la comunidad de Telegram, que ahí es donde vamos a estar más hablando y más en constante comunicación, porque es más fácil para mí y espero que para ti también. Y tienes ahí una comunidad chévere que en algún momento podemos apoyarte, podemos hablar, podemos compartir. Gracias por estar acá. Espero que te haya gustado, que te haya servido y que más de toda la parte técnica y teórica te hayas dado cuenta de que es posible y lo potente que es nuestro cuerpo, ¿vale? Un saludo y nos pillamos a la próxima, allá al otro lado del miedo, que es donde está el dinero, el éxito, la felicidad, el amor, la gratitud, la plenitud. Chao.